paro agropecuario y bloqueo de rutas en Argentina de 2008 fue un golpe fuerte para el gobierno nacional, el campo y la ciudadanía. Fue un extenso conflicto en el que 4 organizaciones como la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina adoptaron fuertes medidas de acción directa contra la resolución 125 firmada por el entonces ministro de Economía, Martín Lustó, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Allí se establecía un sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, el trigo y el maíz, y ello desencadenó un conflicto que se extendió por más de 4 meses en buena parte del país y con epicentro en Gualeguaychú y otras zonas claves de la provincia de Entre Ríos. El 2008 en lo personal me cambió la vida. Me acuerdo cuando empezó la famosa resolución 125, fue después de haberme encontrado con la presidenta en ese momento actual del país, que vino a inaugurar el ciclo electivo a Larroque. Si no me equivoco, fue un 11 de marzo. Le entregué un petitorio por toda la carga impositiva que teníamos y queríamos que nos bajaran las retenciones, las mal llamadas derechos de exportación. Eso fue tipo 10, 11 de la mañana. A la tarde ponen la resolución 125. La verdad que mucho no entendíamos, todavía no caíamos que cómo era, hasta que, por supuesto, mucha gente empezó a averiguar y los empresarios principalmente con sus economistas estudiaron el sistema y ahí empieza la rebelión que pasó después del 11. La rebelión arrancó como una semana después, cuando realmente se analizaron las consecuencias que iba a tener esa resolución 125. Y así empezó, me acuerdo, piquetes por todos lados, en Basavilbaso, en la Rotonda de Tala, en Valle María, allá en el departamento Diamante, en Alcará, en la zona de Cerrito. Ahí comienzan los piquetes fuertes, por supuesto acá en Gualeguaychú también. Y bueno, todo ese conflicto empezamos cada vez a profundizar más cómo iba a ser esto. La verdad que fue un conflicto que nos marcó a todos, no solamente a los productores, sino que a la sociedad en su conjunto. Creo que fue el tema de la famosa grieta donde se profundizó más y bueno, la verdad que fue un momento donde salimos a los productores a pelear por nuestros derechos, porque creímos que eran avasallados, pero la verdad que fue una experiencia única que nos marcó, digamos. Hubo que pelear por nuestros derechos, que realmente, y creo que logramos un resultado, no el que esperábamos, para nada, pero creo que sirvió como para marcar un poco que, digamos, como productores, digamos, nos sentimos muy avanzados, muy perseguidos, y creo que la sociedad en ese momento entendió por qué. Y creo que está a las claras, digamos, la muestra está que en lo que sucedió después, ¿no es cierto? Con cómo se dieron las cosas de la política y demás. Marzo del 2008, justamente en días de la, diríamos, salida de la resolución 125, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vino a Larroque. Iba a venir un día, diríamos, sábado, y se postergó para el día miércoles. Y cuando llegó nosotros fuimos y le entregamos un petitorio sin saber que días siguientes iba a haber todo este movimiento que se dio a partir de la resolución 125, que se rumoreaba porque el día previo se habían cerrado todas las cuestiones comerciales. Bueno, la mesa de enlace convoca un paro de esos 2 días, diríamos jueves y viernes. Se hizo una movilización en la ruta que va de Buenos Aires de Rosario a Buenos Aires. Nosotros estuvimos ahí y ya se veía un clima en el sector realmente significativo. Pasó el fin de semana, la mesa de enlace convocó un paro que continuó el paro, pero el lunes siguiente se armó toda una movida, sobre todo en Entre Ríos, donde aparecieron piquetes por todos lados.
piquete, por lado que busqué, la gente empezó a moverse, a movilizarse. Fue un disparador que despertó todo un sector que podríamos definirlo, algunos lo definen como sector de la vida rural, de los pueblos chicos del interior, de un sector de la sociedad que tenía con un conocimiento, o ya sea por actividad o por la forma de vivir en el interior, se sintió avasallado y la forma en que se comunicó esa resolución generó una reacción, y esa reacción en cadena es incontrolable. En Entre Ríos tuvo un impacto tal vez inicial mayor, después se ramificó al país, pero yo lo viví en ese momento como una rebelión que algunos lo podrían haber definido del sector agropecuario, algunos podrían haber definido como fiscal, anticonfiscatoria, en fin, yo creo que fue una reacción que tal vez estaba semioculta y esa resolución 125 famosa fue un disparador para que mucha gente manifestara la disconformidad o la falta de respeto hacia el interior productivo profundo del país. La medida se extendió por 129 días desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio del mismo año. Al conflicto se le sumó un paro de los empresarios transportistas con bloqueo de rutas que agravó la situación y el abastecimiento de las ciudades. El oficialismo no dudó en denunciar que la protesta agraria tenía fines golpistas, mientras que los organizadores siempre lo negaron. Fue la compañía, como esposa, como mujer de campo, como mamá en la casa. Se pasó días muy triste porque ellos se iban y nosotros acá quedábamos, bueno, con algún celular poniéndonos en contacto, con alguna imagen en la tele que estaban. También tratando de cuando podíamos, sacábamos nuestras chicas del colegio y allá nos íbamos a cocinarle, a estar en la ruta, a hacer unos papelitos que le dábamos, respetándolos a todos, con muchas otras señoras como yo, otras mamás, otras abuelas. Como dijo Víctor, como te dijo, fueron noches muy bravas. Por ahí nos veníamos la nochecita, ellos quedaban solos, siempre con fe. Siempre estuvo Jesús y María con nosotros. Yo soy muy creyente, mi familia somos muy creyentes, entonces pidamos a Dios que acá sea lo mejor para nuestra Argentina. Que nos escuchen, que vean nuestros logros y nuestros fracasos y nuestros trabajos. Porque dolía mucho cuando te decía que éramos unos oligarcas, que andábamos en 4x4, pero no ven todo lo que uno vive atrás. El amanecer, el seguir luchando, el si llueve, el si no llueve, tantas cosas. Entonces, cuando Víctor se iba y nosotros quedábamos acá, era un silencio raro, ¿viste? Era como, ¿cómo estará papi?, decían las chicas. ¿Qué irá a pasar hoy? Y cuando veíamos algo en la tele, que atinábamos si teníamos un auto, agarrar entre 2 o 3 y irnos. Y siempre, como te digo, con la fe, se decidió en un momento poner una virgencita, que es la patrona del agro, María Auxiliadora. Y bueno, vino un sacerdote, le dio la bendición para que quedara ahí. Y de ahí empezamos a rezar la oración por la patria. Que no nos faltara la oración por la patria, porque nos aliviaba. También cuando nos poníamos en la ruta, acompañarlos a ellos y a entregar los papelitos que hemos hecho, lo que decíamos, por qué lo hacíamos, porque mucha gente nos decía fuerza, adelante, y otros se enojaban, ¿viste? Se enojaban. Bueno, era entendible también. Quizás por ahí querían pasar porque tenían algo grave, si uno los retenía un poco. Pero yo siempre me pregunté, y una vez me hicieron una entrevista, que por qué ella, nuestra señora presidenta, no tenía tanto odio. ¿Qué habíamos hecho de malo que del campo sale todo? Entonces siempre me lo pregunté y nunca encontré una respuesta, ¿viste? Porque si ella era la que gobernaba el país y nosotros lo llevábamos adelante, ¿por qué no nos dio ese diálogo? Eso fue, y no solamente yo, muchas como yo, como dijo Víctor, de acá íbamos muchas mamás, de María, de Crespo, de
infinidades de pueblitos que nos encontramos, nos hicimos amigas, llegamos a tener amistades porque cocinábamos juntas, porque le dábamos al que no tenía comida, venía, acércate. Entonces fueron días duros, que tampoco me gustaría que volvieran, que tampoco, porque quedó ese dolor adentro, ¿viste? Que bueno, ya te digo, Dios quiere la Virgen, que este país pueda salir adelante. Lindo recuerdo porque fue una rebelión del campo por lo que se venía, porque muchos decían el campo se rebeló aquella vez porque le metieron la mano al bolsillo y ahora que estamos mal nadie dice nada. No era que nos metieron únicamente por meternos la mano al bolsillo, sí, eso fue, pero después lo que veíamos que se venía, veíamos lo que se venía, detrás de esa metida de mano al bolsillo lo que se venía. Conociendo el gobierno que teníamos, venían por más, y era cierto, ellos mismos lo decían, que venían por más. Y bueno, eso fue la rebelión, fue una linda lucha, una linda lucha por la forma de la unión del campo, porque fue una unión que yo siempre dije, esta rebelión del campo es una segunda lucha, digamos, la segunda lucha, porque la primera fue el grito de Alcorta. Este es un segundo grito de Alcorta. Yo lo comparaba así cuando terminamos, que después quedó. Si bien triunfamos en la lucha esa en aquel momento, pero el enemigo sigue estando. No han cambiado demasiado desde ese momento hasta ahora, no han cambiado. Al contrario, nos han estado castigando cada vez más. Y más se siente en este momento porque las cosas están, digamos, todo lo que es los insumos, todo está muy caro, se distanció mucho un dólar con el otro. Entonces se pone muy difícil, se ha puesto muy difícil, pero bueno, se seguirá luchando hasta que se pueda y después, bueno, veremos. Lo lamentable es que se perdió ese ritmo que llevábamos de lucha, de reuniones. Imagínate que estaba viendo ahí una foto que tenemos del Congreso, un año después de la 125, que tomamos, como por decirte, tomaron la ruta, que fue una lucha regular esa mañana para poder subir, en el caso nuestro, al túnel, que nos encontramos después del domingo de Pascua, el lunes, nos encontramos con 500 gendarmes que nos estaban haciendo una valla para no subir al túnel. Así que bueno, fue una lucha regular, eso de ese día, esa mañana, quisieron llevar preso a 2 o 3, lo impedimos, hasta que bueno, se logró subir. Y bueno, después todos esos meses, ¿no?, que tuvimos ahí en el túnel, el invierno, pasamos el invierno en la ruta. En el caso nuestro, Federación Agraria, el director de Federación Agraria era Alfredo De Angeli. Empezamos a recorrer con la idea de convocar para el día miércoles, previo a Semana Santa, movilizaciones en los 3 puntos de entrada y salida de la provincia, que era el túnel, Puente Rosario Victoria y Ceibas, que es un lugar histórico, porque nosotros habíamos estado ya en el 2000, haciendo en la década del 90, la salida de la década del 90 había sido muy complicada y nosotros ya habíamos tenido ahí movilizaciones. Pues ese miércoles fue histórico. El arranque de ese miércoles, acá el túnel estuvo cortado por horas, fue la primera vez que gente sin organización pasó el túnel caminando, porque los colectivos quedaban de aquel lado y la gente pasó caminando. Y se postergó, diríamos eso, para el día lunes, porque llegaba Semana Santa, Jueves y Viernes Santo, entonces domingo de Pascua se hizo un impas y el lunes se volvió a convocar. ¿Qué pasó? El domingo en Ceiba se instala la gente de Moyano. Y eso fue el cambio total del conflicto. Llegada la gente de Moyano, instalada en carpa, con toda una movilización en el punto ahí de la Ruta 14, hizo que eso tuviera los medios nacionales, llegaron los móviles, nosotros también en el túnel tuvimos móviles de directo que salían, TN, de distintos medios que salían en directo, y le dio un cambio absoluto al conflicto, que fue la llegada de la televisación nacional. Bueno, eso fue, todavía era marzo, se hizo un acto el 2 de abril en Gualeguaychú, que fue un periodo de tregua de alrededor de 40 días. Fuimos a Ceiba, en Ceiba íbamos a armar un piquete grande en Ceiba, concentrarnos, y ahí llegó la gente Moyano y eso hizo que trajera el conflicto a un grado muy alto
y llegaron los medios nacionales. Por eso se arma el epicentro acá en Gualeguaychú. Después nos vinimos al Arroyo del Sauce, me acuerdo, para que no ir a chocar con ellos. Y esa noche iban a venir, amenazaron que venían a sacarnos, eso era como el 13, 14 de marzo. Íbamos a resistir, me acuerdo. Vinieron gente de todos lados, de la provincia, principalmente de La Roque, Urdinarrain, todas las colonias y los pueblos más cerca de acá, de la zona. Esa noche habían traído motosierra, habían traído de todo, porque decían que los venían a desalojar la gente de camioneros. La verdad nunca llegaron. Después uno de los muchachos se le cruzó la idea, venía al kilómetro 52 porque ahí venía como una autovía y era mucho más fácil. Nos vinimos al kilómetro 52, ahí empieza. Cada vez íbamos profundizando más el problema y nos dimos cuenta que era un problema económico, pero atrás un problema político. ¿Cuál era el tema? Que el gobierno nacional recaudar más para de ahí ejercer el poder político, que era el kirchnerismo. Entonces esas mal llamadas retenciones, que son derechos de exportaciones, era la vieja lucha de unitarios y federales, de todo el tema de los impuestos aduaneros en el puerto de Buenos Aires, era más o menos similar. Habían pasado 150 años de eso. Entonces ya era un problema más que económico, político era. Desfinanciaban a las provincias porque en vez de cobrar, como ahora siempre se llama, un efectivo cobro a las ganancias, a impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias es coparticipable por ley, pero el derecho de exportaciones no es coparticipable. Y con eso el poder político y económico, él iba y quieren seguir adoctrinando y llevando a someter gobernadores. A mí me llama de la Sota, que ya está muerto. En esos días del conflicto me dice, De Angeli, están correctamente acertados los reclamos de ustedes. Y así fue. Ahí se empezó a armar más el conflicto y ya era un problema político. El paro agropecuario produjo una pérdida económica directa de 4.200 millones de dólares, unos 100 millones de dólares por día, para los 42 días de paro efectivo decretados entre el 13 de marzo y el 9 de junio de 2008. El paro también afectó el normal abastecimiento de alimentos a la población, produciendo aumentos considerables en los precios de estos que generaron mucho rechazo. Sin duda, ¿qué pasa como en todos los sectores? Que hay diferencias de matices o diferencias de metodología, pero los reclamos y la visión es general del sector agropecuario. Podrá tener en su origen, como algunos los clasifican, que viene de los terratenientes o de sectores más acomodados, de grandes dueños de la tierra, otro como del lado de Federación Agraria del arrendatario, del pequeño productor, de la familia rural. El interior productivo no es igual, hay diferencias. Se manifiesta aún hoy a través del resultado de las colonizaciones que se hicieron a principios del siglo pasado y que hoy son el resultado. Nosotros en Entre Ríos tenemos una diversidad cultural que es por el origen de las colonizaciones, alemanes, italianos, suizos o rusos, que le llaman los alemanes del Volga. Hay distintos orígenes que generaron distintas formas de trabajar y de tener la tierra. En la zona sur del país, Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe, los suelos más ricos fueron tal vez los suelos más por ahí primeros colonizados y buscados por la riqueza que tenía la pampa húmeda. Entonces la tierra en sí es una y lo que está sobre ella es la familia, la cultura, la tradición, que eso es lo que tal vez hizo que a esas matices que se hayan dejado de lado y se fuera por una protesta que estaba orientada contra un gobierno y una forma de tomar una medida que era muy burda, muy digamos, llamémoslo así, extralimitada de poder. Y la reacción comenzó a partir de ahí, pero te diría que después de 15 años recién se están viendo los resultados del cambio de actitud de mucha gente que se involucró en política, que se especializó y se involucró en otros temas que tienen que ver con la educación.
hoy se manifiestan a través de cuestiones ambientales, se manifiestan a través de uso y formas de trabajar la tierra. El país es distinto y las reacciones, lógicamente, se manifiestan distintos. Yo considero que eso hizo un despertar, es un antes y un después de todo el sector productivo del interior de Argentina. En 2008 recuerdo que empezó acá en mi zona con distintas protestas acá en las rutas de acá, en los cruces de acá. Y bueno, y ahí es como que se madre, o sea, tanto el cruce acá como la 18 con la 32, allá la 32 con la 127, el cruce del Pingo que le dicen. Eran varios puntos. De acá del departamento y también de Entre Ríos entero. Bueno, también del país se empezó a generar. Y creo que se llegó un momento, o sea, había mucha gente de los gremios, sí, o sea, que participaban tanto con INARO como en funcionaria. Había algo, pero también había mucho autoconvocado, mucho diputado autoconvocado que tal vez, como igual que yo, en su momento habían tenido alguna actividad gremial en algunos de esos gremios. Pero bueno, se habían un poco retirado y digamos, aparecieron como autoconvocados y bueno, después como que se unificó el tema de la protesta, se llegó a un acuerdo de centrar la protesta en 2 o 3 puntos, digamos, específicos de la provincia o del país mismo, digamos. O sea, aunar los esfuerzos, como quien dice, el desgaste, o sea, que había ya de parte de tantos días de protesta en esos puntos estratégicos y juntarlo, digamos, lo que fue allá la concentración en el túnel, digamos, la protesta en sí en el túnel y parecido a lo, bueno, volviendo al tema de la marcha, o sea, más cerca de la ciudad y para concientizar un poco más a la gente de cuál era nuestra cuestión, ¿no es cierto? Ya se venía ya de año el campo, o sea, por ahí hablando con un dirigente u otro, ellos, digamos, hacían siempre reclamo y hacían asamblea, eran de distintas formas, digamos, pero es como que la 125 fue un despertar, digamos, fue no sé, tocar tierra, así, che, ya está, listo, hasta acá llegamos, o sea, hasta cuando podemos aguantar más, o sea, creo que eso fue la 125, pero ya había varias problemáticas que todavía están. Donde más tocó, donde más pegaba, digamos, esa resolución, la 125, que después creo que la gente de la ciudad, digamos, las ciudades grandes, creo que también tomó conciencia y sentimos el apoyo, si bien por ahí en ese momento el gobierno tenía como un cierto poder en la prensa, en la gente, creo que después todo se fue aclarando y entendió la gente el porqué de semejante movilización, porque fue, como vos decís, el interior profundo y que después se corrió a las ciudades también. Lo que pasa que el tema de cortar rutas y no es agradable para la gente que trabaja, que viaja, pero sí, por ahí creo que en su momento hubo mucho enojo, pero entendió la gente, bueno, después vino, porque fueron dos situaciones, en marzo cuando se subió a la ruta, creo que fue el 24 de marzo, algo así, del 2008, hasta los primeros días de abril, que hay un impasse ahí, después en mayo, el 10 de mayo se continuó, hasta el 18 de junio, que es donde la presidenta mandó al Congreso la ley para hacerlo por ley a la 125. Y bueno, en todos esos 2 meses pasó de todo, digamos, fue mucho lo que hubo que andar, lo que hubo que después, gracias a Dios, en el Congreso, bueno, se logró bajar ese proyecto, ¿no es cierto? Se llega a mayo, se vuelve el conflicto y realmente para nosotros, diríamos, entendemos que el día significativo del quiebre del conflicto fue el sábado 14 de junio, cuando se toma la detención de De Angeli. Eso fue un error
gravísimo de la conducción, sobre todo Néstor Kirchner, que fue el que ordenó, porque eso hizo que, bueno, no sé, pero a nivel nacional se calcula que hubo 3.000 piquetes ese día, hasta que se liberó. Y acá en Paraná fue un día significativo. Yo estaba en Paraná, estaba en el túnel, y ahí empezó a verse toda una situación que terminó durante la tarde en una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, que era Jorge Busti, y que permitió ahí algún nivel, diríamos, de búsqueda de salida, que fue la convocatoria de una asamblea legislativa para el día lunes, que era feriado. Ese día lunes se hizo la asamblea, pero a la noche hubo declaraciones de Elías, que pidió armarse al pueblo, y ahí hubo un cacerolazo nacional. Bueno, después, más o menos, ahí va el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, ahí se trata en diputados, después lo del empate de senadores en el mes de julio, que fue un hecho histórico. Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro Lustó, autor de la resolución 125, cuestionada por los dirigentes rurales, pero también por sectores del gobierno y la oposición. Con posterioridad a la renuncia del ministro, el 17 de junio de 2008, la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que fuera el Poder Legislativo el que resolviera en definitiva la situación. Las retenciones son inconstitucionales, son injustas y las vamos a seguir reclamando. La 125 fue un quiebre. Ahí el campo, atomizado en varias partes del país. La mesa de enlace que ideológicamente no se podían juntar, los productores de abajo, los autoconvocados, obligaron a la conformación de la mesa de enlace. Porque la mesa de enlace ideológicamente se hubiera podido romper, pero los productores abajo no entendían de ideología en ese momento, entendían de unión del campo argentino para enfrentar a un gobierno nacional que quería someter a las provincias, por supuesto, a todo el pueblo, a través de la caja del poder económico para llevar a la política. Eso hizo que la mesa de enlace se siga manteniendo junta. Noches enteras, fueron 100 días de conflicto innecesario, porque no hubo diálogo. Porque el gobierno, no te olvides, que dijo que nos iba a poner de rodillas a la gente del campo. Y ahí salió el minga, nos van a poner de rodillas. Porque no, ahí fue, el gobierno nos desafió, nos maltrató. En el caso de la presidenta actual, nos trataba de oligarca, de piquete de la abundancia, de todo. Y eso hizo poner más nervioso a la gente de campo y empezamos a encontrar que gente se hizo solidaria con nosotros. Porque no eran todos pequeños y medianos productores, que sabíamos que con este gobierno no teníamos futuro. Entonces fue esos días duros de calor, primero, después de mucho frío, noches enteras levantados, gente que venía de todos lados, la solidaridad de la gente y el compromiso de la gente voluntaria a estar. Y ahí sí estaban todas las entidades juntas. Ellos estaban muy, digamos, firmes en eso y redobló la apuesta. Redobló la apuesta y entonces hubo que seguir y si bien después la ley no salió, creo que cada tanto, ya lo vimos, ellos intentan, tal y así que hasta ahora las retenciones existen, y bueno, y después surgieron un montón de trabas de todo tipo, pero bueno, en ese momento se logró bajar eso, que realmente era confiscatorio. Así que no es el resultado que nosotros quisiéramos, pero porque después siempre sigue, cada tanto hay algo, trabas, normas, regulaciones, que eso es lo que estamos hasta ahora peleando, que por ahí las entidades del campo, la mayoría de los productores estamos desconformes, porque creo que por ahí se politizó mucho, hubo candidatos del campo que después no cumplieron, digamos, con el mandato nuestro, pero bueno, acá estamos y no queda otra que seguir y pelear por lo nuestro. Mucha concentración. Este modelo
es excluyente, digamos, te excluye y cada vez se va concentrando más en productores grandes y los medianos estamos aguantándola, pero es complicado porque ya te digo, el tema, porque no solamente es el tema de retenciones, tenemos un tipo de cambio totalmente atrasado que es otro impuesto más, digamos, otro que se nos está diluyendo la rentabilidad en eso, digamos. Por eso te digo que después de eso vinieron tantas otras trabas que realmente sí, muchos productores desaparecieron y mucha concentración en productores grandes y los medianos que la estamos peleando ahí y tratando de sobrevivir. El conflicto del campo para mí fue algo muy interesante, es algo que me va a quedar para siempre en mi vida. Fue un conflicto quizás el más grande de mi época, que lo que yo viví, si bien tengo hoy 64 años, fue uno de los conflictos más importantes que tuvo el campo. En ese entonces lo que más surgió fue la parte de los autoconvocados, que fuimos nosotros, todo el grupo, la mayoría, fuimos como autoconvocados. Creo que eso fue una parte muy fuerte. Después, por supuesto, nos adherimos cada cual a las entidades que quería cada cual, Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA, cada cual lo hacía, ¿viste? Pero haber respondido como autoconvocado en ese entonces, de salir a la ruta como salimos, de haber tomado ese día 12, 14 de marzo, no me acuerdo bien la fecha, de haber entrado hacia la ruta de la forma que lo hicimos como autoconvocado, si bien ya Federación Agraria ya estaba trabajando fuerte en este sentido, en muchas cosas, pero haber tomado esa decisión de hacer ese movimiento fue algo, para mí fue algo único. Veníamos pasando momentos muy difíciles y sí, como vos decís, que el campo, no solamente el campo, a ver, yo te estoy hablando de los pueblos del interior, de la cantidad de gente que fue, que nos acompañó, Medio Paraná, Viales, Bahía Grande, todas las ciudades mandaban su grupo de familia, íbamos en familia, estábamos. Es decir, si bien yo siempre digo que la lucha nuestra fue ganada, pero me quedó un sabor muy amargo. No combatimos al enemigo, porque el enemigo siguió con otras estrategias que quizás fueron peores que esa, o como hoy, actualmente hoy, creo que estamos peor que en la 125. Es decir, el enemigo siguió con todo esto. Eso fue un sabor muy amargo que me quedó a mí. ¿Cómo lo evalúo yo, desde mi perspectiva, más allá de la vivencia de haber estado esos 4 meses? Fue un hecho histórico, irrepetible por las condiciones, donde la sociedad tomó partido y donde el sector agropecuario despertó, diríamos, de una situación que era un tema de un manotazo muy significativo en la cuestión económica de los impuestos. Acordémonos que las retenciones móviles eran de 4 cultivos, no solo de la soja. Las retenciones representaban soja, maíz, trigo y maíz. Entonces estaba ahí, diríamos, eran 4 cultivos, no era solamente regular la soja. Así que yo creo que es un hecho histórico donde hubo una movilización de masa que yo creo que equiparable a las luchas del sector agropecuario es el grito de Alcorta, no hay otra posibilidad de compararlo, y que nos llevó al sector a tener, bueno, una exposición realmente única y que incluso determinó también las relaciones hasta hoy. Ya ha transcurrido tantos años, 15 años, muchos de los actores de la política nacional se referencian con ese conflicto. Principalmente la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que ella toma todo en base a cómo tomaron posición en el conflicto. Si uno lee el libro de Cristina, ve que ella evalúa el accionar de muchos referentes de cualquier sector, incluido, por ejemplo, Bergoglio u otros referentes, qué actitud tomaron con la 125. Para ella es blanco o negro en esa línea
de quien tenía las máximas responsabilidades institucionales en ese momento del país, y fue la que también promovió en cierta forma este conflicto, al decir de los piquetes de la abundancia, bueno, todas esas cuestiones que llevaron a aquel sector a reaccionar de esta forma. Y pensar que cuando la 120 y la 125, en el 2008, prácticamente éramos todos autoconvocados, había muy poquitas filiales, éramos todos autoconvocados sin ninguna experiencia de nada. Y tal es así que pensamos que en 10, 15 días volteamos el gobierno, si nos daba marcha atrás lo que habían hecho, ¿no? Y no fue así, y no sigue siendo hasta hoy así. Y bueno, eso fue la de los autoconvocados. Y después, bueno, se formaron todas las filiales, la mayoría de las filiales se formaron a partir de ahí. Una fue Viale, que tengo el gran orgullo de decir que la de Viale lleva el nombre de un gran luchador que fue Mateo Bruno, de un gran luchador. Y bueno, pero eso se fue apagando de a poco. Lucha que por ahí pedía el campo, que la mesa de enlace se pusiera al frente, y no lo hicieron, y el campo se fue desilusionando, se fue desinflando, tanto sea los federados o pertenecientes a las cuatro integrantes de la mesa de enlace, Sociedad Rural, Coninagro, todo, se fueron bajoneando, como quien dice en el campo. Y bueno, y hasta llegar a este momento que hoy convocás a alguien y no, es imposible a veces llevar, como nos fue a nosotros, llevar una filial adelante, porque hubo mucha desilusión, mucha descreencia del sector agropecuario hacia los dirigentes a nivel nacional. Eso es lo que pasó, por eso que yo digo, bueno, viene la juventud, la muchachada del campo, porque imagínate cuando la 125, toda la lucha, los meses que estuvimos en la ruta, idas y vueltas, que viaje a Buenos Aires, que la ruta, la juventud por ahí estaba trabajando en el campo, que estaba bien, a puertas cerradas, de puertas para adentro, estaba perfecto porque no ibas a parar todo. Pero de ahí en adelante tampoco siguieron, digamos, no se engancharon en eso, En el caso mío no pasó eso porque yo tengo pura hija mujer, no tengo varones, ¿no es cierto? Pero creo que si no hubiese sido un luchador como fuimos, capaz que los rasgo del lado mío, por decirte algo, ¿no? Es así, ¿viste? Y bueno, y hoy estamos sufriendo todas esas consecuencias, las estamos sufriendo y las seguimos sufriendo, no sé, no vamos a ir a parar, o sea, que esto no tiene límite, digamos, no vemos una lucecita al fondo del camino, no la vemos. Luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto tuvo una votación empatada en el Senado Nacional, razón por la cual debió desempatar el entonces vicepresidente Julio Cobos, quien lo hizo negativamente en la madrugada del 17 de julio de 2008. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto es en contra. Pocos pensaron, y más aún en el oficialismo, que Cobos iba a votar de esa manera. Para buena parte de la opinión pública, su decisión significó un alivio. Cobos regresó a Mendoza en su automóvil, nunca demoró tanto en llegar a su ciudad natal por la forma que la gente lo fue esperando en la ruta para saludarlo. Al día siguiente, la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la resolución 125. La verdad que yo nunca pensé que iba a llegar a ser lo que llegué a ser. No hablo por mí, hablo por un montón, por un grupo muy grande. De haber salido al interior, como salimos, como vos sabés que armamos este movimiento a Viale, que estuvo 2 días la municipalidad, no te puedo decir tomada, sino viendo a ver qué posibilidades había de poder hablar con nuestro intendente, que en esa época era del palo, ¿no es cierto?, del kirchnerismo. Nunca pensé de haber hecho ese movimiento con tractores
con chicos de la escuela, porque las madres buscaron los chicos de la escuela, camiones, te digo casi el 60% de la ciudad acompañando a ese movimiento. La verdad que fue algo muy emocionante. Nos sentimos tan bien acompañados en ese entonces, nos sentimos tan bien acompañados que, bueno, nosotros estábamos decididos a lo que tuviéramos que hacer, íbamos a llegar hasta lo que tendríamos que haber llegado, ¿no es cierto? Ese fue uno de los problemas más grandes. Nosotros entramos con unas ganas, con una lucha, subimos a la ruta, bajamos de la ruta, cada cual fue, levantó su cosecha, volvimos a la ruta, y creo que ahí empezaron las mediaciones con las entidades, de las cuales yo nunca estuve de acuerdo, porque yo creo que ahí se manejaron cosas que no me gustaron. Las entidades manejaron las cosas de otra manera, no las que queríamos nosotros. En la última bajada de ruta, cuando habíamos llevado tractores, habíamos hecho un esfuerzo impresionante, tal es así que, apoyados por muchos comercios, muchos pusieron su dinero, su tiempo, llevamos un montón de tractores, no recuerdo si eran 200 o cuántos tractores llevamos, pero eran... Y ese desgaste de decir, muchachos, tienen que bajarse porque tenemos que... el gobierno no quiere el diálogo con los productores en la ruta. A ver, estábamos decididos a ladearnos de la ruta, a dejar los tractores en sus lugares, esperar pero ahí fue lo peor. Ahí fue donde el productor tuvo que traer su herramienta, tuvo que traer su tractor, y ahí entramos a fracasar. Lamentablemente tengo que decírtelo, para mí me dolió mucho. Yo me acuerdo que me senté en la ruta, y lloraba como una criatura, porque yo ya vi que estaba perdida la lucha. Si bien, como ya te dije, la lucha de la 125 se ganó, pero el enemigo no lo pudimos combatir. Yo ahí vi que esto era algo más que nos habían entregado prácticamente. Eso es lo que yo sentí. La mayoría de los productores entraron a desanimar, es decir, quedamos los más fuertes, los que siempre estábamos más aferrados a esta lucha, pero bueno, ya te digo, eso para mí, a mí me pegó mucho. Me pegó mucho, desde ahí en más las entidades agarraron por su lado, y quizás no te estoy hablando mucho de las entidades a nivel provincial. La que más nos afectaron fueron las nacionales. Si vos bien ves hoy, o al poquito tiempo de haber terminado esta lucha, donde fue nuestro dirigente Bussi, que yo hablo por el dirigente de la cual después fuimos federados. Porque después, no recuerdo bien la fecha, pero después del conflicto empezamos a ser federados. Es decir, ese fue el fracaso más grande que tuvimos. Ese fue el sabor amargo que me quedó, de las cuales no me voy a olvidar. Tenía un relato del gobierno que era un relato único, que después, con todo lo que pasó, se fue conociendo. En ese tiempo las redes sociales no eran tan fluidas como ahora. Ahora se sabe más un poco de todo al instante. Y bueno, sí, la gente creo que entendió, comprendió, y hasta ahora mismo ya sabe cómo es el tema. Así que creo que sirvió como para concientizar y tratar de defender los derechos y la paz social, porque con esa resolución creo que el país estuvo al borde de una guerra civil. Es así. Entonces creo que de algo positivo surgió, que la gente se concientizara y no escuchara solamente el relato del gobierno, o sea, que viera realmente la realidad y de qué vive el país, porque son los dólares genuinos de que entran al país. Tal es así que ahora lo reconocen, se acuerdan de nosotros porque vino la sequía, no entraron dólares, y ahora el campo no pudo aportar, pero bueno, ahí están las consecuencias. Y fue el pedido de los productores, porque en realidad la mayoría éramos autoconvocados, no pertenecíamos a alguna entidad de las cuatro, digamos, la mayoría éramos autoconvocados, y en su momento había que unirse, digamos, y
y trabajar en consecuencia del problema ese. Entonces fue un pedido que se hizo, digamos, de las bases en todas las asambleas en todo el país, que en su momento sirvió, y bueno, todavía se sigue unido, pero bueno, como vos decís, hay mucha diferencia entre Federación Agraria, Sociedad Rural, cada cual tiene sus intereses. Todavía siguen unidos, pero los productores no nos sentimos muy identificados todavía hay muchas cosas que aclarar y arreglar todavía. Pero fue un pedido nuestro, sí, de las bases de los productores, autoconvocados. Después, cada cual, la mayoría se adhirió a tal o cual entidad, digamos, la que más le simpatizaba, digamos. Es un movimiento de masas que no tiene precedentes, con lo cual es imposible, es imposible imaginárselo, y tampoco se puede pensar que eso se va a repetir y que no va a quedar en la historia. Ya hay infinidad de libros y referencias históricas de este hecho, del cual uno ha sido protagonista y lo puede contar, pero la realidad es un hecho histórico que va a trascender en el tiempo, pero que era impensado. El 3 de octubre de 2008 las patronales declararon un nuevo paro por 6 días con cortes parciales de rutas, y esta vez fue para reclamar la completa anulación de las retenciones a la exportación. Quedaba claro que entre el peronismo y el campo la grieta existiría por siempre y nunca más se pondrían de acuerdo. Pero eso ya fue parte de otra etapa de la historia reciente. Dejó un hito en la historia. Al gobierno se dio cuenta que quién es el verdadero del campo. Nosotros sabemos que juntos podemos hacer mucho. Que juntos podemos hacer mucho el campo, la industria y el pueblo. Le dejó a los ciudadanos argentinos una instrucción cívica, porque muchos argentinos no sabían cómo eran los nombres de sus legisladores nacionales. Para muchos argentinos, un ministro y un diputado o un legislador nacional era lo mismo, no es lo mismo. Hubo una gran enseñanza y una gran enseñanza cívica para muchos argentinos. Eso dejó, todas esas crisis dejan una enseñanza. El 2008 dejó una enseñanza, que trabajando juntos, trabajando con respeto y con mucho tesón se pueden conseguir cosas. Y dejó una enseñanza también, la participación. El pueblo tiene que participar en la gremial o en la política o en distintos lugares, tiene que participar si quiere cambiar las cosas o si quiere permanecer como está, pero desde la participación. Eso la gente de campo entendió, que participando se puede llegar. A lo mejor no logramos lo que queremos, pero ¿qué pasaría si no estuviéramos los que estamos participando tanto en la gremial como en la política, ¿no? Hay muchas enseñanzas, se cometieron errores, hay que reconocerlo de las formas en que el conflicto se dijo que se había terminado, nunca se terminó, el conflicto es como que se visibilizó, el conflicto existía, porque desde que yo tengo uso de razón siempre hubo reclamos por digamos, el autoritarismo, que siempre se toman medidas de un gobierno central para dirimir determinadas actividades o decir que a través de un valor de una moneda de cambio un producto vale más o menos. O sea, no puede ser que alguien que produce un bien nunca pueda poner el precio y no es formador de precio. Entonces las materias primas, yo estoy de acuerdo que tal vez no son las mejores para estimular el desarrollo de tal o cual actividad en la zona, pero sí hay que agregarle valor, sí hay que trabajar en las cadenas, sí hay que trabajar en la especialización o la profesionalización de muchos jóvenes para que su trabajo quede en el lugar, el valor quede y se distribuya como riqueza en el lugar donde se genera la materia prima. Yo creo que hay muchas formas de hacer crecer el interior productivo y necesitamos políticas activas para que toda esa riqueza quede en el lugar y permita el desarrollo de las comunidades. Hoy muchos productores o hijos de productores se han involucrado más en algunas actividades, ya sea gremiales o políticas, y yo creo que recién se están viendo los resultados, los primeros resultados en distintas organizaciones que no solamente se han involucrado en política, sino que se han involucrado más a través de las gremiales, a través de organizaciones como APRESID, por ejemplo, Producir Conservando, o
hay organizaciones en distintas zonas donde la gente joven se está involucrando y la mujer principalmente, que es un buen síntoma porque la mujer tiene una personalidad muy distinta que el hombre y le aporta un matiz tan necesario para que esto pueda ser superado y dejemos de lado esos términos como grieta o diferencia de que quién tiene más o menos razón, sino de buscar una solución para que en el fondo todos podamos vivir en un país que genere oportunidades. Qué bueno que estuvo de que todos se unieran, que todos salieran a acompañarnos. Familias, amigos, gente que venía, que iba un rato, que nos decían métanle, acá estamos, necesitan algo, gente de Paraná, que uno estábamos allá y volver a casa era difícil. Fue lindo, entre comillas, te digo, ese tema, pero no como para volver a vivirlo. Y ya te digo, siempre me voy a preguntar por qué ese odio, por qué esa grieta que quedó, esa grieta que muchas amigas acá, amigas, que hasta el día de hoy hay gente que no me saluda. La he logrado, yo voy y le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Porque el saludo no se lo niega a nadie. Y es feo que te la dé en la cara, pero bueno, ojalá, Dios quiera, nuestras hijas, nuestras nietas y todo el pueblo no viva esto, que esto se suavice, que vaya mejor, que tengamos una Argentina linda, que podamos trabajar y disfrutar. Es así, me gustó mucho esta frase que dice, detrás de cada alimento está el campo argentino y el trabajo de su gente. ¿Cómo dejarte? Tendría que hablar un día entero de este tema, no solamente del 2008, del 2009, del 2015, de lo que está pasando hoy. Es para hablarlo un día entero, porque no se solucionó nada. Es decir, lo que se está viviendo hoy es peor que lo del 2008, porque hoy no juntas más a esa gente, solamente que venga no sé qué, pero esa gente no la junta más. Entonces, lo que yo veo hoy es un desánimo, no la veo brillar a la juventud. No sé, te digo, estoy muy con un sabor muy amargo porque tengo mis hijas, mis nietas, que no sé, te digo la verdad, no sé en qué país estamos, qué es lo que nos va a tocar vivir. Y también pregunto, en aquella época cuando yo te estoy hablando de que nos faltó combatir al enemigo, me van a decir que yo no apoyo a la democracia. Pero yo pregunto, ¿qué democracia es esta? Ahí donde yo estoy. ¿Qué democracia? ¿De qué democracia me estás hablando si vos no sos libre de nada? Eso es lo peor que me quedó. Y voy a seguir luchando. Quizás ya te digo, no voy a volver a cortar una ruta, pero me gustaría sí estar en las plazas, estar acompañando, no sé, cualquier cosa. Pero no volvería a la ruta. La sociedad tuvo un rol preponderante, la sociedad tomó partido, porque hubo dos hechos trascendentes. El 25 de mayo se hizo un acto en Rosario, que fue un hecho significativo, y luego diríamos lo que fue allá en el momento de las definiciones, donde había dos carpas en Buenos Aires y demás, cuando se hace en el monumento a los inmigrantes, allá en Palermo, diríamos, el acto previo a la discusión en senadores, fue un acto también donde la sociedad en su conjunto, no solo el interior que íbamos en forma masiva, sino toda la sociedad en su conjunto participó del conflicto. Un hecho no es normal, porque un conflicto es sectorial. Sin embargo, la sociedad tomó partido y fue, creo, el determinante que se diera este resultado en el Senado, que fue un hecho histórico, un empate, y que también se dividiera ahí el oficialismo con la decisión que tomó Cobos al desempatar a favor del sector.